Muchas gracias, es un gran gusto estar acá. Muchas gracias al IAF por la invitación. No es la primera vez que vengo a uno de estos eventos, pero lo hago con mucho gusto ahora en esta condición de funcionario público, de ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación. Le agradezco muchísimo al gobernador Gringo, gracias por estar acá. A todas las autoridades del IAF, a las autoridades provinciales que puedan haber, y si hay alguna autoridad nacional también, aunque por lo menos los intendentes estaban casi todos hoy en Tecnópolis, así que no creo que hayan llegado a tiempo para esta reunión. Realmente fue un encuentro muy lindo el del presidente, primer encuentro que se tenga memoria, en el que se convocan a los intendentes de todo el país y de todos los partidos políticos, como una buena señal del cambio que intenta este gobierno, dialogar con el otro, y si el otro no piensa lo mismo que pienso yo, todavía mejor, porque tengo algo que recibir, algo que aprender del otro que piensa diferente. Yo voy a tratar de hacer una apretada exposición porque yo tengo un vuelo y me tengo que ir rapidito y quiero escucharlo también al gobernador, así que tenemos que apretar todo en algo más que media hora. Y esencialmente quería reflexionar en voz alta con ustedes acerca de algunas de las cosas que pasaron esta semana nomás. Fíjense ustedes, fue una semana bastante intensa cuando venía en el avión tratando de recordar los distintos acontecimientos. La verdad que a veces se mezclan, uno no sabe si fue el mes pasado, si fue ayer, la velocidad a la que estamos sometidos y la velocidad que le imprime también el gobierno a la realidad, ¿no? Y yo quiero, como dije antes, reflexionar acerca de tres cuestiones muy importantes de esta semana. El orden va a surgir como tenga que surgir, pero empiezo por la licitación del Tesoro Nacional en pesos a 5 años que hicimos ayer. No tenemos registro, estábamos buscando en las estadísticas del Tesoro Nacional cuándo pudimos colocar en pesos a 5 años por los montos que colocamos ayer. El único intento previo fueron reestructuraciones de deuda en las que parte de la deuda salía en pesos, pero no en pesos, sino en SER, que es una moneda diferente al peso, ¿no? Entonces, que hayan habido más de 60.000 millones de pesos de ofertas para prestarle a Argentina en pesos a 5 años, para nosotros es una señal. Es una señal de que efectivamente hay muchos ahorristas, hay muchos inversores que empiezan a creer en aquello que dijimos que iba a suceder, lo dijimos durante la primera mitad del año, está sucediendo en la segunda mitad del año, que es la baja fuerte de la inflación, y con esa baja fuerte de la inflación empiezan a aparecer muchos subproductos. Piensen por un segundo lo importante que es para un banco, y estamos en un seminario de finanzas, así que este es un tema que podemos tratar, tener una referencia de una curva que se extiende hasta los 5 años en pesos. Creo que va a ser cada vez más difícil para los bancos, y te veo ahí, Enrique, no hablo solamente del Banco Nación, sino de todos los bancos, la excusa de siempre, y bueno, no le puedo prestar a la pyme a largo plazo porque el largo plazo, bueno, ahora hay una referencia. Y esa referencia es un bono del soberano, es un bono del Tesoro Nacional. Y vamos a extender esa curva, no nos vamos a quedar en 5 años. Y entendemos que esta es la mejor manera de contribuir a esa cuestión que nos queda pendiente, que es el desarrollo del mercado local de capitales y es el de acercar las alternativas de crédito a las pequeñas y medianas empresas. Una pequeña reflexión, porque ya en algunos medios hoy se hablaba de otra licitación. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar, en cualquier país del mundo, las licitaciones son cuestiones regulares. Solamente en el país de los Kirchner se le ocurría al gobierno pagar deuda en efectivo, ¿no? En general la deuda se paga con deuda. Se renuevan los vencimientos porque hay confianza y credibilidad y entonces se van renovando, si Dios quiere, a tasas más bajas. Y eso es efectivamente lo que estamos haciendo. Pero eso requiere un esfuerzo,
y esta es la reflexión que les quiero dejar antes de pasar al segundo punto de la agenda. Este año, si sumamos los vencimientos de deuda, de capital e intereses del Tesoro Nacional con el sector privado, con los organismos internacionales, con entidades bilaterales, y incluimos también el pago que hubo que hacerle a los holdouts para salir del default. Sin esa salida no estaríamos hablando de este tema, estaríamos hablando de un ajuste dramático en las cuentas públicas. Si sumamos todo eso, llegamos a 28.000 millones de dólares. No es deuda nuestra, es deuda de gobiernos anteriores. Entonces, antes de saltar a la conclusión de que el gobierno se endeuda para financiar al déficit, pongamos 28.000 millones de dólares de vencimientos de deuda de gobiernos anteriores que había que atender. Entonces, desde ese lugar sí veamos y después sí hagamos los números, pero este es un gobierno que dice la verdad, que honra sus deudas y que al honrarlas con credibilidad va bajando también fuertemente la tasa de interés. Lo explicó ayer el secretario de Finanzas, no voy a profundizar, pero nosotros hace 6 meses estábamos en default, en 6 meses pasamos del default a las tasas más bajas de la historia. Y esto en un seminario de gente que conoce de finanzas no puede obviarse y no puede dejarse pasar. Segunda reflexión de esta semana, y es la más importante y es la que nos tiene que dejar reflexionando mucho más allá de este seminario, y es que por primera vez en 10 años el INDEC nos dijo la verdad respecto de dónde estamos en la delicadísima situación social que heredamos y que estamos atravesando en estos momentos. 32,2% de argentinos que no ganan lo suficiente como para llegar dignamente a fin de mes es una cifra que nos tiene que golpear, que nos tiene que movilizar, que nos tiene que escandalizar. Y no se trata de echarle la culpa a uno u otro gobierno. Yo creo que esta es la gran deuda pendiente de la democracia. Y claro, si nos mentíamos a nosotros mismos y nos decíamos que estábamos mejor que Alemania o que había bajado, obviamente si uno no reconoce el problema, mal puede tener la vocación de encararlo, ¿no? Y este es un problema de tal magnitud, es tan estructural, que nosotros vamos a insistir en esta cuestión y vamos a seguir diciendo la verdad. No lo podemos resolver solos. No es un problema de un gobierno, es un problema de la sociedad. Y es un problema que lo vamos a resolver con el esfuerzo proporcional a la responsabilidad de cada uno de los actores de la sociedad. Y por supuesto estoy hablando del sector público, pero también estoy hablando del sector privado. Y estoy hablando de los sindicatos y también estoy hablando de los empresarios. Me parece que llegó el momento de ponerle punto final al sálvese quien pueda. Ese número de 32,2 nos tiene que golpear todos los días, cuando intentamos el atajo, cuando intentamos salir por el camino del individualismo. El camino del individualismo nos llevó a este lugar. Nadie quiere estar en este lugar. Es inadmisible que Argentina, con su riqueza en recursos naturales, en recursos humanos, todas las bendiciones que tenemos como sociedad, es inadmisible. Los recursos que hubieron durante la década pasada, que hoy 1 de cada 3 argentinos no llegue dignamente a fin de mes, que 1 de cada 2 niños viva en la pobreza, porque entonces ya no es el presente lo que nos estamos jugando, es el futuro. Entonces aprovecho esta tribuna para que reflexionemos todos acerca del imperativo de hacerse cargo una vez que sabemos cuál es la verdad. Ya no hay más excusas. Y esto me lleva al tercer punto, que es la necesidad del diálogo. Yo lo he dicho más de una vez a lo largo de este año. Dije, si nosotros hubiéramos tenido un acuerdo con sindicatos y con empresarios al inicio del año, seguramente que hubiéramos tenido menos recesión y menos inflación. Estoy absolutamente convencido de eso. Y bueno, ese diálogo lo iniciamos ayer, como ustedes saben, a la mañana con las distintas centrales sindicales. La primera vez en muchísimo tiempo que los directivos de la CGT y de otros gremios se sentaban en una mesa con 5 ministros.
Hagan el repaso de la historia, no sé cuándo van a encontrar esa foto, ¿no? Después podemos discutir si estaba bien o estaba mal la foto, pero en todo caso esa foto no la van a encontrar en muchísimos años de historia. Bueno, esto es lo que propone el gobierno. El gobierno propone un diálogo para que entre todos podamos avanzar en esa dirección. Pobreza cero no puede ser un objetivo de un gobierno. Tiene que ser un objetivo de una generación y de una sociedad entera. Y es desde ese lugar que nosotros iniciamos ayer esa convocatoria al diálogo. Por supuesto que los sindicatos tienen sus reclamos y nosotros los atendemos y los miramos. Y queremos también escuchar la versión de los empresarios para que en una mesa tripartita que se irá conformando antes de fin de año empecemos a discutir las grandes cuestiones. Y por supuesto que el sector público y en particular el gobierno tiene que aportar mucho a esa mesa de discusión. El gobierno es el que aporta el marco de las políticas públicas. Lo hemos hecho con un presupuesto que por primera vez en 10 años dice la verdad. Fíjense de las cosas que nos tenemos que enorgullecer. De que ahora hay en Argentina un presupuesto, muchos de ustedes están preparando los presupuestos de sus compañías para el año que viene. No les tengo que explicar lo que es esto. Bueno, primera vez en 10 años que el presupuesto más importante se construye a partir de números verdaderos. Y números que nosotros entendemos son los más cercanos a la realidad. Y números que son realistas. Nosotros nos proponemos bajar el déficit, pero nos proponemos hacerlo de manera gradual. Yo entiendo que hay toda un ala conservadora que nos replica todo el tiempo, nos dicen bajen más rápido, bajen más rápido. Yo le digo a esos economistas, si han ido a algún curso de macroeconomía, ¿en qué lugar, en qué texto dice que hay que bajar el gasto público en medio de una recesión? Eso supera todas las ideologías. Entonces tengamos las discusiones cuando las tengamos que tener. Pero en este momento el aporte que puede hacer el gobierno nacional es, habiendo heredado una situación caótica desde el punto de vista fiscal, prácticamente sin reservas, con un déficit muy alto, sin acceso al mercado local o internacional del crédito, no había crédito porque no nos creían. Y ese crédito es lo que nos permite, ese crédito recuperado, es lo que nos permite a nosotros tener un sendero gradual de corrección de esos desequilibrios, que a su vez es el único camino consistente con las restricciones políticas y con las restricciones sociales que heredamos después de 10 años de despilfarro. Y por supuesto que no se transforman 12 años de errores meticulosamente obtenidos en 6 meses, en 9 meses o en lo que fuera. Por eso nosotros decimos que este es un camino de a poquito. Nosotros prometemos a partir de ahora estar cada día un poco mejor. Sabíamos que en la primera mitad del año el salario iba a perder terreno contra los precios. Sabíamos, no lo negamos. No lo negamos en la discusión con los sindicalistas. Lo que sí decimos es lo que dijimos al principio. La segunda mitad del año va a ser casi el espejo de la primera mitad. Y está sucediendo. Porque los salarios suben con la paritaria y los precios suben con una inflación que claramente está cayendo. En este tercer trimestre, que termina hoy, casualmente, ustedes van a ver que la inflación promedio de estos 3 meses, anualizada, ya se acerca bastante al techo de la banda, no de este año, del año que viene. Y yo quiero saber si algún economista, de izquierda, de derecha, donde fuese, pronosticó que eso iba a suceder ya en el tercer trimestre de este año. Y por supuesto que al bajar la inflación y al recuperarse el poder adquisitivo del salario, empezamos a ver señales bastante claras de una recuperación incipiente en algunos sectores. No queremos ser nosotros los barras bravas de esa recuperación, porque está la credibilidad en el medio, pero estamos muy tranquilos de que empieza a suceder lo que nosotros dijimos que iba a suceder. En la construcción hay un número que es muy impactante que publicó ayer el INDEC dentro del índice de la construcción. La producción de asfalto en agosto creció 25% respecto del mismo mes del año anterior. En los primeros 8 meses del año
cayó 30%. ¿Qué es eso? Obra pública. ¿Podíamos hacer la obra pública en los primeros 3 meses del año? No la podíamos hacer, porque era ponerle la firma al régimen anterior. Entonces, ahí ya no era una decisión política o económica, era una decisión moral. Entonces, lo que les quiero transmitir es que las cosas se van ordenando en proporción a la herencia que recibimos y de acuerdo a lo que nosotros fuimos prometiendo. Pero la próxima etapa, como dije antes, es el diálogo con todos los sectores que empieza con la verdad. Nos tenemos que decir la verdad y a partir de la verdad podemos entablar ese diálogo, podemos escucharnos y podemos avanzar hacia el camino que vamos a ir trazando todos juntos como sociedad. Hago una última reflexión, la tengo que hacer por la naturaleza de este foro. Decirse la verdad, decirnos la verdad, ser veraces, también tiene que ver con ponerle un punto final a la doble contabilidad. No estoy hablando de Luca Pacioli y la doble entrada, ¿no? Estoy hablando de la contabilidad que va por arriba de la mesa y la que va por debajo de la mesa. Hay una oportunidad histórica acá también, para todos aquellos que quieren unificar esas dos contabilidades. Y nosotros estamos ahora acompañándolos a que lo hagan. Y lo vamos a hacer en los próximos meses y lo vamos a hacer hasta el 31 de marzo del año que viene. A partir del 1 de abril es otra imagen espejo. Donde acompañábamos, ya no acompañamos más. Esta es la oportunidad. Pero es la oportunidad que nos debemos, creo, todos los argentinos, de decirnos la verdad, de dialogar, de entender que el camino es difícil, pero que lo estamos transitando y que si lo transitamos todos juntos a través del diálogo, entonces sí los objetivos que nos planteamos van a ser mucho más asequibles y los vamos a ir consiguiendo mucho más rápido de lo que pensamos. Entonces, con eso cierro, les dejo esos 3 reflexiones de esta semana, que fue, en realidad, hubieron muchas otras cuestiones, pero la cuestión de por qué hacemos lo que hacemos en el mercado local, la cuestión de que no nos puede pasar por alto el 32,2%, tiene que ser materia de discusión de cada una de nuestras reuniones. Ninguno de ustedes puede estar tranquilo viviendo en una Argentina donde 1/3 de nuestros compatriotas está en la situación donde está. Y la cuestión del diálogo. El IAF ha sido siempre un ámbito de diálogo. Yo he venido desde el llano y desde distintos lugares y estoy muy contento de que por alguna razón insistan en seguir invitándome. Así que les agradezco muchísimo esta invitación. Es para mí un honor estar en el cierre con el gobernador. Con el gobernador también tenemos nuestra propia instancia de diálogo. El presidente Macri no cree en la idea, como dije antes, respecto de los intendentes. Nosotros trabajamos codo a codo con el gobernador en muchísimos temas, porque así debe ser. Así debe ser. Así que en esta etapa que se inicia del diálogo están todos convocados. Muchas gracias por su tiempo.